Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 de OHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable del área metropolitana, y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada. Hoy es mayo 30, vamos a tener mucho que hablar. Vamos a contar como siempre con la ayuda de nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Ogando Piña, aquí a mi izquierda. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bien, la agenda nacional, la agenda de hoy, nuestra agenda nacional inicia unos temas previos, que se titula "Dice que malos gobiernos dan vigencia a Trujillo". Bueno, este es un tema obligado en el día de hoy, sobre todo después de la encuesta que acaba de hacer nuestro amigo Willy Paz, director de esta emisora, productor también del programa que nos antecedió, y en el cual esa encuesta de 66 llamadas, 33 opinaron que el régimen de Trujillo fue bueno y 33 opinaron que el régimen de Trujillo fue malo. Yo quiero decir a este propósito lo siguiente. Me parece que estas declaraciones del amigo Mario Ruiz Vittini, persona que fue muy distinguida por Trujillo hay que recordar que lo hizo presidente del Partido Dominicano, siendo Mario un jovencito, o vicepresidente, no creo que no llegó a ser presidente. No. Era muy joven Mario Ruiz Vittini, era oriundo de San Cristóbal igual que Trujillo. Mario, sin embargo, se divorció del régimen y se asiló en una embajada, se fue del país, y de ahí en adelante su vida política tomó un curso divergente al del régimen de Trujillo. Él opina esto en el día de hoy. El presidente del Partido Demócrata Cristiano afirmó que los malos gobiernos que siguieron a la caída de la dictadura de Rafael Trujillo le han dado vigencia al trujillismo. El doctor Mario Ruiz Vittini señaló que lo mismo ocurrió con las administraciones de aquellos que dirigieron el país después de los llamados 12 años de Joaquín Balaguer. Los pueblos magnifican las cosas buenas de algunos malos gobiernos cuando lo que les sucede realizan peores gestiones, dijo el máximo dirigente del PDC. Eso es exactamente lo que yo les quería decir en el día de hoy. Yo recuerdo cuando subió al poder el régimen del PRD con Antonio Guzmán a la cabeza. Todo el mundo decía aquí que Joaquín Balaguer era ya una figura política sepultada. Mientras el gobierno de Antonio Guzmán actuó bien, pues el PRD creció. En la medida en que, influido por el círculo, ese anillo familiar que lo mantuvo a distancia de todos aquellos que pudimos haber influido para que su gobierno fuera todavía mejor de lo que fue, porque el balance que ha pasado la historia del régimen de Guzmán es que ha sido el mejor de todos. Y aún así el don Antonio Guzmán, un hombre de vergüenza, decidió quitarse la vida. Y se la quitó porque Salvador Jorge Blanco, antes de tomar posesión, fue a donde él y le dijo que le iba a meter en la cárcel a su hija y a su yerno. Pero esa amenaza de Salvador Jorge Blanco tenía fundamento. Por eso Antonio Guzmán se quitó la vida. Y de ahí en adelante lo que vino fue una involución total del proceso y también del propio PRD. ¿Por qué? Porque el gobierno que surgía, que era el de Salvador Jorge Blanco, era el que Peña Gómez había dicho que ese era el que iba a ser el gobierno del PRD, porque el de Antonio Guzmán no era el gobierno del PRD.
Entonces ese gobierno, yo recuerdo, y todos ustedes con las manos así, ¿no? Diciendo que tenía manos limpias precisamente para alejarse de la corrupción que caracterizó la parte final del gobierno de Antonio Guzmán. Lo que hizo fue subir al poder para repetir eso peor. Y lo hizo peor, y yo siempre he dicho que respeto el expediente que se hizo contra Salvador Jorge Blanco en términos de aquellas actuaciones que puedan estar en el marco de la prevaricación, que definitivamente que la hubo, ¿eh? A mí no me importa lo que haya dicho el tribunal que lo descargó y de la desestimación que se hizo de constituirse en parte civil de parte del Estado. Todas esas cosas a mí no me van ni me vienen. Creo que deberían haber sido dilucidadas en justicia, porque que no me vengan a decir ahora que Leonel Almonte no hizo nada, ¿eh? Al amparo del gobierno de Salvador Jorge Blanco, que a mí particularmente me consta muchas de las cosas que hizo y de cómo Salvador Jorge Blanco se prestó a apoyar a Leonel Almonte para las cosas que Leonel Almonte estaba haciendo, para que ahora resulte que no hubo nada. Pero lo que a mí siempre me provocó reacción e indignación fue la traición que Jorge Blanco le hizo a su propio partido y al país, cuando se apareció de repente con un paquete guardado en un bolsillo que se llamaba un programa de gobierno clandestino, que no lo conocía su partido, que era el PRD, y yo era el director nacional de asuntos técnicos y no lo conocía. Lo conocía Peña Gómez, lo conocía Belice Prat y más nadie. El equipo de Jorge Blanco, encabezado por Bernardo Vega, que no era del PRD. Y mucha gente que después vinieron a ser del PRD, pero que entonces no lo eran, como Ramón Alburquerque. Entonces, ese paquete neoliberal, ese fue el primer paquetazo, el primer latigazo, como le llaman en un artículo que estoy escribiendo y que pienso dejar listo para que lo publique la revista ahora, porque como ya he anunciado voy de viaje a partir de mañana, después inmediatamente del programa, durante 11 días. Y yo hablo de ese primer latigazo neoliberal que le dieron en las espaldas al pueblo dominicano. Se lo dio Salvador Jorge Blanco. Y se nos va a olvidar abril del 84. Y los muertos que hubo en abril del 84, la mayor parte de los cuales eran PRDistas. No se nos puede olvidar. ¿Y por qué se produjo eso? Sencillamente porque el compromiso de ese gobierno que subía y que subió con el respaldo de José Francisco Peña Gómez era un compromiso antinacional. Estaba comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Y yo he relatado muchas veces la reunión que convocó José Francisco Peña Gómez al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a la Comisión Política del PRD, 15 días antes del estallido, 12 días antes del estallido del 24 de abril del 84, para presentarnos al señor Julio González y para reclamarle al PRD que apoyara las negociaciones que el gobierno de Salvador Jorge Blanco estaba haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Y la primera voz que se levantó ahí en protesta fue la mía. Y me retiré de esa reunión después de decir que teníamos que resucitar otra vez a Juan Pablo Duarte, porque tendríamos que luchar otra vez por nuestra libertad, porque el doctor Peña Gómez dijo que ahí no se podía hablar de soberanía después que gastamos alegremente el dinero de la deuda. Es decir, que se puso del lado de la banca acreedora de la República y de América Latina, esa misma deuda que todavía no podemos pagar. Entonces, ahí comenzó a trazarse el destino, esta desviación histórica que han tenido los partidos políticos, comenzando por el PRD, que terminó no teniendo plataforma ideológica, pero luego que todos los partidos terminaran montados en el carro complaciente de la voluntad del capital en capital transnacionalizado. Ahora es transnacional, no tiene patria, pero sabemos todos por dónde entró, por dónde vino, por dónde se creó. Se creó sacándonos riqueza a todos nosotros a través de toda la historia. Y entonces ahora tenemos que pasar balance y decir que esa gestión de Salvador Jorge Blanco resucitó políticamente a Joaquín Balaguer.
Y entonces hemos venido a un reciclaje, Hasta llegar a Trujillo. ¿verdad? Ahora resulta que dentro de esta anarquía, esta desnacionalización que está viviendo este país, el pueblo que oye hablar de que cuando Trujillo eso no sucedía, incluso las generaciones que no vivieron eso, yo la viví. Yo nací en el año 30, el 3 de diciembre de 1930, es decir, 2 meses después de iniciarse el régimen de Trujillo. Nosotros somos hijos de la era. Pero yo debo decirle que efectivamente nosotros tuvimos en la escuela normal maestros de la talla de Pedro Mir. Pedro Mir fue mi maestro en la escuela normal. Y junto con él tuvimos de maestro a Rogelio Lamarche Soto, a Manolín Troncoso, al señor García Enríquez. Bueno, una pléyade de talentos que pasaron luego a ser la base profesoral de la Universidad de Santo Domingo, cuando todavía era Universidad de Santo Domingo y pasaba a ser Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esos profesores no aparecen ahora. Y no es posible que el periodo de la democracia de tan pésima capacidad de criterio de cuáles son las prioridades y con qué voluntad de enfrentarlas, como para que no podamos hacerlo mejor que en la dictadura. Pero yo les he contado a ustedes que para salirle al paso a las arbitrariedades que estaba cometiendo desde la Secretaría de Obras Públicas el secretario de Estado del régimen de Leonel Fernández, de Andino Peña, yo tuve que enarbolarle una ley de la dictadura de Trujillo y decirle: señor, dice la ley orgánica de Secretaría de Estado que si usted se aparta de lo que dicen la Constitución y las leyes, es usted como persona quien tendrá que responder de sus actuaciones como secretario. Y de hecho, aquí una oficina, un bufete de abogados, le puso una demanda por 200 millones de pesos, que no sé por cuántas la transó, porque le puso la demanda a Diandino Peña, no al secretario de Obras Públicas. ¿Se la ganó? Sí, le ganó ese pleito, tuvo que transarlo, porque era él de su bolsillo que iba a tener que pagar las consecuencias de sus actuaciones indebidas como funcionario público. Y esa es una ley de la dictadura. Entonces, aquí no se puede decir, que todo lo que se hizo en el gobierno de Trujillo fue malo. Tampoco se puede decir que todo lo que se hizo fue bueno. No, claro que no. Esa encuesta que acaba de hacer Willy Paz, que terminó empatada, 33 a 33, demuestra, por un lado, que el método no fue correcto, porque obligó a la gente a tomar partido entre blanco y negro, y nada es blanco y negro. Hay matices de grises. El régimen de Trujillo arrancó en medio de una situación muy parecida a esta, guardando las distancias, donde todo el desenvolvimiento político de la nación estaba desacreditado en manos de los partidos de entonces y de los líderes de entonces, que tenían la misma repartidera que tienen las de ahora. Y entonces, cuando llegó Trujillo al poder y formó un solo partido, la gente respiró, porque ya terminamos de esa mojiganga de esta gente repartiéndose todo cada vez que hay una oportunidad y una coyuntura. Entonces todo el mundo estaba enrolado ahí. Como también respiraron con relación a los actos que se estaban produciendo, en los cuales también el mismo Trujillo provocaba. Tenía un grupo que se llamaba La 42, que era un grupo de terror. Una banda. Pero también, acuérdense que la estructura política que Trujillo enfrentó era la de los caciques regionales. Cada uno de los líderes políticos de la época eran caciques en una región. Y en esa región eran amos de horca y cuchillo. Mataban también. Porque el chiste de matar en este país, igual que el chiste de la dulonería y de la cortesanía, no es potestativo del régimen de Trujillo. Yo recuerdo una anécdota del régimen de Horacio Vázquez, que en una fiesta preguntó la hora. ¿Qué hora es? Y le contestó un lambón
como lo que hay ahora por ahí alrededor del presidente Claro, Mejía. sigue bien. La hora que usted quiera, general, ¿verdad? Porque eso es, en todos los regímenes existe la misma calaña de gente y también los mismos oportunistas que viven haciendo negocios al amparo del poder político. Y yo quiero decirles entonces, como reflexión personal, porque yo lo padecí aquí. Yo fui funcionario del gobierno de Trujillo. En 1961 yo era director general de edificaciones. Fui fundador de esa entidad. La ayudé a crear junto con el ingeniero Pedro Pablo Bonilla Portalatín, mi amigo, que era entonces su secretario de Obras Públicas. Entre nosotros dos redactamos la ley orgánica de la Dirección General de Edificaciones. Yo pasé a ser el primer director general de edificaciones. Cuando muere Trujillo, yo era también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando comenzó aquí la destrujillización, ¿quién cree usted que me sucedió en el cargo que yo tenía en Obras Públicas? Leandro Guzmán, a quien yo traje de Santiago, donde era inspector de obras de la Dirección General de Edificaciones, y lo hice jefe de la sección de presupuesto, de ubicaciones y presupuesto de la Dirección General de Edificaciones, y a quien yo invitaba a mi casa junto con María Teresa. No, ese no fue mi sustituto. Fue uno de los lambones de entonces. Yo voy a guardar la distancia también de no mencionar su nombre, que no tenía ningún mérito de lucha antitrujillista, pero que fue oportunista, lo que yo no supe hacer, porque yo nunca he sabido quitarme la chaqueta. Entonces, bueno, me sustituyeron no con un Félix Germán, por ejemplo, o con un Manolito Vaquero, que aunque estuvo beneficiado por el régimen, puesto que era incluso primo de quien era esposa de Ramfis Trujillo, al final cayó preso como parte del movimiento del 14 de junio. Pero tampoco fue él que me sustituyó. No fue uno de los que quedó pegado hasta el final. Porque esa fue la farsa que se nos montó al pueblo dominicano. De una destrujillización falsa. Totalmente falsa. Destruyización trujillizada. Eran los mismos trujillistas los que estaban destrujillizando al país. Ustedes saben que en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, donde yo era profesor, suspendieron de los profesores que impartían docencia, porque había uno que estaba más bien como asimilado en la parte administrativa, que también fue suspendido. Solamente se suspendió a un profesor. Uno. ¿Ustedes saben quién fue? Leopoldo Cayana. A mí. Yo fui el único trujillista que apareció en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. ¿Y ustedes saben por qué? Porque esa destrujillización le estaba haciendo y dirigiendo José Antonio Caro Álvarez, nuestro amigo, que en aquel momento, después de haberse pasado una vida privilegiado por el régimen, había pasado a ser opositor. Y cuando él estaba dirigiendo la orquesta de la destrujillización hecha por los trujillistas, a mí me invitaron a participar y yo no quise, porque no sirvo para estarme quitando y poniendo chaquetas. Y por eso, teniendo tantos contratistas beneficiados por el régimen de Trujillo, comenzando por José Antonio Caro Álvarez en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el único trujillista que apareció fui yo, Polín Espaillat, el hombre que no se cambia chaqueta. Y esa destrujillización, esa farsa que se le montó al país, es la que ha llegado a término ahora reivindicando a Trujillo. Porque los que vinieron, con las excepciones honrosas de aquellos idealistas que dieron su vida, sobre todo la parte de la juventud, pero la gente que estaba enquistada, porque hubo también grupos de la sociedad dominicana, de los que bailaban en toda la fiesta de Angelita, que terminaron metidos en la conspiración contra Trujillo. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando se corrió la voz de que los Estados Unidos están ya contra Trujillo. Salieron corriendo toditos a asegurarse que iban a estar bien con lo que venía. Entonces enrolaron todos en la oposición a Trujillo. Y entonces se daba la situación de que los hijos de los funcionarios de Trujillo estaban metidos en la conspiración contra Trujillo.
Pero lo que pasa es que estaban también sus padres. Lo que pasa es que estaban disfrazados. ¿Cómo es que le llaman a los animales esos que se cambian de color? Camuflado. No, el animal que... Camaleonado. Exactamente. Es un ejercicio de camaleonismo. Entonces yo ahora soy funcionario del régimen de Trujillo, porque soy leal al régimen, cuando en el fondo es un descontento de los muchos que da la vida, porque ese es el ser humano. Y entonces el individuo le transmitía su conformidad o su descontento a los hijos. Cuando llegó el momento de que, no, ya esto se va a caer, entonces, bueno, fue el estamento más joven el que inmediatamente se enroló. Pero esa gente se juntó con otros jóvenes que sí tenían ideales, algunos porque estaban orientados por ideologías extremas como el marxismo, el leninismo, en fin, toda la gama de la izquierda, incluyendo las cristianas. Había una izquierda cristiana también. Y esos eran muchachos jóvenes con ideales, que querían una sociedad mejor, más justa, cada uno con la idea de lo que creía que era lo mejor. Y se juntaron todos en la tanda del sacrificio, y fueron a parar muchos o al cementerio, o a las cámaras de tortura, o a la prisión, y también a la prisión. Pero de ahí no fue que salieron las generaciones de relevo cuando salió el régimen de Trujillo. ¿Por qué? Porque no se podía correr el riesgo de que esas generaciones subieran al poder, porque podían tener ideas demasiado radicales en contra de qué, en contra de la opresión. Y como el capital es tal y como lo hemos conocido aquí en toda América Latina en el siglo pasado, ha sido fuente de opresión. Hemos puesto y montado gobiernos para que opriman a sus pueblos, para ellos poder sacar lo suyo. Entonces, esas dictaduras de derecha, cuando venían a propiciar y a favorecer a las empresas, sobre todo norteamericanas, para eso la ponían. Entonces los dictadores eran muy buenos. Hay una anécdota de un presidente de los Estados Unidos que dijo, Trujillo, ese es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Queriendo decir, ese es el que nos está protegiendo nuestros intereses. Pero el régimen de Trujillo terminó, y eso yo lo estoy escribiendo también en ese artículo que quiero dejar, donde él nacionalizó la Compañía Eléctrica de Santo Domingo y formó la Corporación Dominicana de Electricidad. Eso fue en 1955. El mismo decreto que declaró de utilidad pública la adquisición de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, ¿usted sabe qué incluía también? No me diga. La Compañía Dominicana de Teléfono. Pero no se llegó a consumar esa parte. Las razones no las conozco, pero yo tengo el decreto. Están las dos cosas. Se creó la Corporación Dominicana de Electricidad y se asumió porque había deficiencias en el servicio, y el servicio mejoró bajo el régimen de Trujillo. Y se quedó la misma compañía, la Stone & Webster, se quedó como asesora de esa nueva entidad ya en manos del Estado Dominicano. Y que no le hicieran un apagón a Trujillo para que ustedes vieran qué era lo que iba a pasar. Entonces nadie fallaba, ¿verdad? Nosotros no necesitamos el terror para que las cosas caminen bien. Ni un régimen de esas características. Lo que nosotros necesitamos es conciencia. Responsabilidad. Y necesitamos conciencia. Mire, en 1978, siendo yo secretario técnico de la presidencia, en una recepción en la embajada de los Estados Unidos, el entonces embajador Robert Jost me hizo una pregunta. Me dijo, ¿qué usted cree que es la prioridad para este gobierno que comienza, que era el de Antonio Guzmán? Y yo le dije, implantar la democracia y hacerla operante frente a los problemas de esta nación. Parecía una verdad de perogrullo, pero no era ninguna simpleza lo que yo le estaba diciendo. Implantar la democracia en un país con tradición autocrática como la que ha tenido a través de toda su historia la República Dominicana no es una bobería. Crear la mentalidad democrática que la permita el desarrollo de la libertad individual y colectiva de los ciudadanos. Eso no es una bobería. Es una sociedad acostumbrada a lo contrario. Y la otra parte de hacerla operante frente a los problemas nacionales es todavía más difícil, porque yo le tuve que quitarle un discurso
a José Francisco Peña Gómez una frase laudatoria a la dictadura, diciendo que la dictadura era más eficiente que la democracia. Eso fue cuando el gobierno de Antonio Guzmán. Y yo le dije, José Francisco, tú no puedes decir eso. Las dictaduras siempre son eficientes, porque no discuten nada, Sí. no consultan nada, No concilian. y sus órdenes vienen de arriba abajo con la fuerza de una orden militar, y se llevan de encuentro a todo el que se lo ponga, porque dentro de las estructuras militares la cuestión cardinal se llama obediencia, disciplina. Entonces una sociedad manejada como una dictadura militar, ahí no había discusión ni había nada. En una democracia no. En la democracia funciona de abajo arriba, que significa que son todos los ciudadanos de un país los que tienen que asumir su parte reclamándole a sus representantes que hagan la suya. Es muy cómodo decir, bueno, ya elegimos a fulano, él que se encargue. No, la democracia no funciona así. Hay que tomarle cuenta a la gente que uno elige. Y eso no se ha visto todavía aquí en la República Dominicana. Ni con el presidente de la República, ni con los legisladores, ni siquiera con los regidores. Sino que llegó y fulano de tal se hizo ahí y se olvida de todos los demás. La democracia no se puede construir así. Entonces yo quería, y me van a perdonar esta lata, pero yo quería decirle que esto no ha terminado bien porque comenzó mal y porque el designio de política de los Estados Unidos en aquel momento no fue propiciar la democracia, sino implantarnos un trujillismo sin Trujillo, pero que mantuviera incluso las estructuras políticas y económicas sobre todo del régimen que habían desplazado, porque Trujillo era la amenaza para ellos. Y lo lograron bastante eficientemente. Todo esto que ustedes han visto, mira, hay un acto donde dice rendirán homenaje a 7 personalidades. Ahora comienzan a salir las personas que de detrás de bastidores estaban detrás de la conspiración de la muerte de Trujillo. Por ejemplo, ahora está Donald Ricabral, mi amigo Donny, amigo mío porque es el hermano de quien realmente fue mi amigo, el doctor Robert Ricabral, mi compañerito de infancia, Robbie. Y yo conocí esa casa y conocí a todos sus hermanos, toda su familia, sus padres, y viceversa. Y entonces, ahora resulta que Robbie murió, pero Donald estaba metido. Hay otra gente que estaban metidos ahí. Estaba su primo, Gianni Vicini, a quien yo también conocí en esa casa. Y estaba también Manuel Enrique Tavares de Payá, que era nada menos que condiscípulo de George Bush en la universidad. Vivían en la misma habitación. Esa es la información que yo tengo. Entonces, esa era la gente que ahora se comienza a saber que tenían que ver, como también mucha gente todavía no se menciona, que Fello Vidal Torres, el mismo hombre que ayudó a crear a Trujillo, estaba en la conspiración. Pero no voy a tomarle más tiempo en el día de hoy. Pero nosotros vamos a volver a hablar de por qué este ensayo de la democracia está mal. Y es porque nació mal. Porque nos pusieron unos marcos de referencia que no nos permitían realmente buscar las respuestas que el pueblo dominicano necesitaba. Absolutamente deformado, indudablemente. Este ensayo de democracia no nos ha conducido más que a las tragedias que hemos estado viviendo continuamente durante los últimos 40 años. Sí, pero el elemento que yo quiero que la gente se quede bien claro en su mente es que los lambones es en todas las épocas que existen, los cortesanos en todas las épocas. ¿Ves? La gente que está aquí y está allá. Prueba el canto, el doctor está ahí todavía. Bueno. Y va en el 2004. No. Bueno, como una nota jocosa para terminar, vamos a continuar entonces con nuestra agenda de hoy. Pero primero, ¿por qué no pasamos entonces? Sí, estamos ya casi en el punto, que nos pasen los mensajes comerciales. Bien, vamos a ver, Roger. Vamos a continuar entonces con los puntos y los aspectos diferentes de la vida cotidiana que nuestra agenda desarrolla. Por ejemplo, en lo que se refiere a política nacional,
El periódico El Siglo trae los siguientes titulares. Morales se refiere a Carlos Morales. Carles Morales Troncoso. Afirma que gobierno causa malestar al incumplir las promesas. Bueno, yo solamente tengo una pregunta al señor Carlos Morales Troncoso. Se dice que usted tiene ciudadanía norteamericana. ¿Es verdad? Porque si es verdad, Eso. usted no está calificado para estar metido en política ni opinar de política. Segundo titular del mismo periódico dice: circunscripciones electorales. En el Distrito Nacional serían elegidos 44 diputados y 88 regidores. Está bueno, se amplió la cosa. Tercer titular dice, del mismo periódico El Siglo: el Finjus propuso 15 candidatos para defensor del pueblo. Bueno, yo quiero decir que Finjus es la misma entidad que, desprendida de los fondos que maneja la Madre y Maestra y también bajo el patrocinio de otras entidades privadas, en su momento dijo que había puesto 9 de los 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes recuerdan eso? Un éxito. Puso 9 de los 15. Y ahora, Defensor del Pueblo no es más que uno. Y Finjus manda 15 candidatos. Vamos bien, yo después le voy a hablar sobre lo que es Finjus a propósito de una carta que le deposité ayer tarde a Monseñor Agripino Núñez Collado. Aquí está. La voy a mostrar, no la voy a leer hoy. Hágame un close-up, por favor. Ahí está recibida. Monseñor Agripino Núñez Collado. Y aquí está todos los referentes al asunto ese de la comisión creada por el presidente de la República con relación a la Constitución de la República. El intento de modificar la Constitución de la República y los conciliábulos que se están produciendo en el Congreso Nacional. Pero estoy retratando ahí que el peligro no está solamente en el Congreso, sino que el peligro está también en la comisión, en los fondos extranjeros que maneja la Universidad Madre y Maestra, y todos los integrantes de esa constelación de ONGs, buena parte de las cuales está en la comisión. ¿Verdad? Entonces, representados allí. Bien. Para modificarnos la Constitución. Bueno. Entonces continuamos con el periódico Hoy sobre el mismo tema de política nacional, que titula: Misión del Perú se va disgustada del Palacio Nacional. Bueno, yo vi ahí unas cuantas explicaciones que son todas realmente inaceptables, porque no es posible que se mueva nadie a que vaya a Palacio, y menos encabezado por el embajador del Perú en la República Dominicana, y resulta que por un fallo de protocolo nadie estaba enterado que esa misión de alto nivel iba a ir a Palacio. Eso está indicando que hay una gran desorganización en el Palacio Nacional. Bueno, por lo menos el departamento de protocolo, para hacer un poquito, se está manejando muy mal. Acuérdense de aquella cita que nos dio el presidente a un grupo de expresidentes del CODIA, que después que él nos fijó el día, nosotros llamamos allá para averiguar los detalles de la entrevista que íbamos a tener, y nadie sabía nada, y nosotros sencillamente no fuimos, porque si nadie en Palacio sabía, no íbamos a hacer el papelazo que hizo ahora la misión del Perú. ¿Quién nos va a recibir? Bien, entonces continuamos con el otro tema de la agenda, que es el clima social. Dice el Listín Diario que en Licey al Medio en el inicio de la huelga, una huelga que comienza en esa población. Aquí comienza con una fotografía que está en primera plana. Miren cómo están las piedras ahí. Son peñones. Hagan un close-up. Bloqueando las carreteras. Mira eso. Esto, aquí en el gobierno hay gente que cree que esto es un asunto, eso son tonterías. Señor, hay mucha inconformidad en el país y hay muchas acciones del gobierno que están creando esa inconformidad generalizada en la población y ese sentimiento de frustración, que lo único que hace es que despierta entonces la indignación y la rebeldía de los ánimos.
Claro. Vamos mal. Bien. Dice el segundo titular del mismo periódico: provoca repulsa la acción de la Policía Nacional de presentar a un menor en video. La UNICEF dice que con ello se violan los tratados internacionales. Mire, Bueno. hay algo que a mí me extraña mucho, Roger, de todo este asunto con la policía. Y es que dentro de la Policía Nacional hay gente que ha hecho estudios de derecho, comenzando por el propio jefe de la policía. ¿Y por qué entonces se devuelven tantos expedientes de justicia porque están mal formulados? ¿Y por qué se cometen tantos atropellos contra la ley de parte de gente que conoce la ley, porque han estudiado el derecho? Entonces saben que tienen una serie de referencias obligadas, porque una cosa es el pobre policía reclutado, sabe de Dios de a dónde, que lo tiran solo por la calle, un señor analfabeta, que no se le puede pedir que él entienda que él es garante de los derechos de un ciudadano, porque él no sabe de qué se le está hablando. A él le han dicho que él es un agente de orden público, que él lo que hace es dar palo con la macana que tiene o largar tiros con el revólver que le dan. Entonces, por eso necesitamos una policía distinta, pero cambiando el material humano. Indudablemente que no hay otra forma. Y no cambiando, y quitando también esa cuestión de estructura militar, tantos generales que tenemos. Ahora tenemos generales hasta en la sopa. Yo creo que todo eso hay que cambiarlo, pero fundamentalmente necesitamos cambiar el material humano para poder darle entonces algo, una conformación diferente, que tengan sí, algo distinto dentro de la cabeza. Claro. Es algo parecido a los problemas de tránsito, que tú sales a la calle y te das cuenta que es el comportamiento de los conductores el que crea la mayor parte de los problemas de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar el comportamiento de los conductores. Que eso lo podamos hacer por la buena o teniendo que darle palo por la cabeza. Bueno, sí, por las dos vías. No sé. Educación vial y represión vial también. Yo no sé. Bien, continúa entonces en el clima social El Siglo diciendo que el gobierno promete resolver los problemas de Capotillo. Hubo una reunión, una comisión se presentó allá del gabinete social y... ¿Tú sabes lo que va a significar eso? Bueno, ya ellos ¿Tú tienes una idea? Eso significa Dígalo. que otro barrio de la capital que tenga problemas insatisfechos va a hacer lo mismo para que vayan y resuelvan el problema. Porque y no todos tienen problemas. Sí, no es tampoco que justifiquemos la expresión del presidente que dijo: bueno, pero como están revolteados y se refería a Navarrete, yo no le voy a hacer nada de lo que estaba ahí. Porque Navarrete había agotado no sé cuántas instancias de reuniones y de promesas que sí que va esto y no había manera de que le iniciaran las obras que había pedido. Entonces hay que tener cuidado en el manejo de las expectativas, porque cuando usted levanta expectativas que usted no puede cumplir, eso se llama demagogia, y eso es lo más peligroso en política. Arma de doble filo. Entonces en el Nacional también otro titular dice que los ladrones se roban hasta el alma del centro de operaciones, nada más y nada menos que del DNI en Bonao. Encueraron al DNI. Hasta el alma, esa es una frase, ¿verdad? Sí. Casi poética del periodista, porque se desmantelaron la estación, se llevaron los inodoros, la ventana. Del centro de investigaciones. Ustedes se imaginan nacional. la falta de vigilancia y de coordinación. de todo. Aquello es inconcebible. Usted puede decir, no, eso es un organismo represivo del Estado, de vigilancia. Y resulta que ahí se puede meter cualquiera y llevárselo todo. Los inodoros. Bien, continuamos con el siguiente tema, que es energía eléctrica, ese tema que nos come todos los días. Dice el periódico Hoy, en un titular que reza: ¿quién pagará eliminación del subsidio a la energía? Porque ahora se está hablando mucho de que el mes que viene le van a quitar el subsidio a la energía y que entonces las cosas... Pero eso no va a subir la tarifa de la luz. No se preocupen, déjenlo así, que eso no va a subir nada. No, lo que ya pasa... sabemos el tablazo que nos viene por ahí. Dice, funcionario parece tener contradecirse en torno al tema. Uno dice una cosa y otro dice otra. Dice, funcionarios del gobierno tienen posiciones contradictorias en torno a la eliminación del subsidio a la energía eléctrica. Mientras que el economista Andrés Laguarre dijo, este es Andy,
designado por el presidente Hipólito Mejía para manejar la deuda externa de corto y mediano plazo, afirmó recientemente que el gobierno no aumentará la tarifa para la eliminación del subsidio, porque él se mete en todo, no solamente todo, con los bonos, no sino que planteará una fórmula para bajar los costos de las generadoras. El secretario de Industria y Comercio volvió a reiterar ayer que a partir de junio y julio se incrementará en un 20% la factura para quienes consumen más de 1.500 pesos al mes. Parece que Locua quiere ver este país encendido por los cuatro costados. Yo creo que él no va a cejar hasta que no vea esos desórdenes de Navarrete y de Capotillo y todo el mundo. todo eso, y de Licey al medio ahora, reproducirse por todo el país. No sé cómo es que le vamos a decir a este señor que no juegue con el asunto de la electricidad y de los combustibles, que toda la semana incide en lo mismo, en molestar, irritar a la población. Entonces, pero el presidente lo tiene ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, también dice el periódico El Nacional sobre este mismo aspecto: reclaman en protesta que cesen los largos apagones. Sí, bueno, eso es aquí ya en la capital, para que estemos claros, que ya no es en el interior. Dice aquí el periódico El Nacional de ayer: residentes en Santo Domingo y San Cristóbal están recurriendo de nuevo a las pedreas, a la quema de neumáticos y a otros actos de violencia para protestar por los apagones de 10 y 12 horas diarias. En la capital, moradores de los barrios de Villa María, 27 de febrero, 24 de abril, en Sánchez Payá y en Sánchez Luperón, lanzan obstáculos en las calles cuando el servicio de energía eléctrica es suspendida. En algunos de esos barrios, grupos de jóvenes apedrean vehículos privados y del transporte público que circulan por los mismos si no hay electricidad. Bueno, ¿ustedes ven lo que le estoy diciendo? ¿O le estamos diciendo? Y si encima de eso le quitamos el subsidio, vamos a irritar hasta los que están pagando la energía. Esos son los que le quitan la energía y le hacen creer que no la pagan. Han irritado hasta Andy Laguarre. Sí, bueno, Sí. hasta Andy está disgustado. Hasta Andy está disgustado. Presentó un plan para que el subsidio no afecte. No, y él dijo que prefería pagar el país. Sí, exactamente. Antes que subiese. Es cierto, sí, me recuerdo ese titular, ese artículo. Economía Nacional dice sobre este aspecto el periódico hoy: Congreso ratifica créditos por 109 millones en medio de polémicas. Los diputados reformistas y PLDistas votaron contra los préstamos. Hipólito Mejía y Junta Monetaria ven bonos soberanos en Banco Central. Ese es otro que va a ir al Congreso. Bueno, no, la verdad es que ese titular es medio ambiguo. Más adelante el siglo dice: Junta Monetaria aprueba bonos soberanos a unanimidad. Miren, señores, cuando yo leí eso de que estaban aprobados a unanimidad, yo pensaba que ahí en la Junta Monetaria había gente que tenía un poco, no solamente de sentido común, sino de responsabilidad. Porque lo más difícil es decirle a un presidente, con el mayor respeto, pero no estoy de acuerdo con esto que usted plantea por esto. Y mi consejo es que no lo haga. Eso es difícil. Usted tiene que ser responsable y también tiene que ser leal. Y por eso es que nosotros desde aquí, en mi particular caso, yo como amigo personal de Hipólito, te tengo que decir cuando no vas bien. Porque ese es mi deber de amigo. La lealtad obliga a usted a decir la verdad a los amigos. Los otros, los que viven diciendo lo que el otro quiere oír, ya esos no son amigos. Aunque se disgusten los amigos. Porque esos carecen de integridad. Y eso es lo que menos abunda. Se requiere de mucho valor, como bien dice el arquitecto. Entonces, continuamos con ese mismo titular que dice que el canciller responde, y le responde a Lockhart, dice que reitera críticas a Ángel Lockhart. Tolentino ratifica sus planteamientos sobre aprobación de los protocolos que se refieren a ese acuerdo centroamericano y del Caribe. Mire, eso es la causa de ese comunicado que le leímos de los productores de leche del país. Ayer. Porque es que le han permitido. Fíjense lo que pasa. Centroamérica no está de acuerdo entre sí. Es decir, no han logrado, todos los países que integran
el conjunto de lo que es Centroamérica. No están todos de acuerdo, es decir, que todos los protocolos no son uniformes. Entonces, ¿qué hizo la República Dominicana? Y ahí no se puede lavar las manos el presidente Mejía, porque fue él que fue allá. E hizo el compromiso de que iba a aprobar eso. Y cuando vino aquí, llamó a los legisladores y le dijo que había que aprobar Y eso. lo hizo aprobar. Y entonces, en lugar de aprobar con reservas, que es lo que ha estado diciendo el canciller, mire, estos protocolos no están conciliados, nosotros no lo aprobamos. Solamente aprobamos estos que están conciliados con nosotros. Porque así es una negociación, no es una imposición, ni es tampoco un doblegamiento, de que nosotros tenemos que ir doblegados a todas esas instancias de integración. Entonces, ¿para qué vamos? No es un acuerdo. ¿Para qué vamos? De aquí diga, mire, lo que usted diga, eso es, y ya. Entonces, no, si vamos es porque vamos a negociar y vamos a decir cuáles son nuestras posiciones y defender nuestras posiciones. Bueno, pues nada, aquí vino el Congreso y aprobó todos los protocolos que no están conciliados entre ellos. Y ahora están trayendo una leche. Para eso es el asunto ese que van a montar ahí en San Francisco. Y ahí están en pie de guerra los productores de leche, con toda la razón del mundo. Que es que nadie tiene derecho a jugarse con los intereses de los demás. ¿Quién autoriza a un funcionario ni a ningún congresista a quebrar el aparato productivo de leche de la nación? El presidente de la República tampoco tiene ese derecho. Más aún, tiene el compromiso moral, político, de defender a esa gente. Entonces, no vamos bien, sencillamente. Bueno. Y decíamos que Tolentino había salido precisamente en cuestionamiento. Vamos a leer de esa. el último titular para darle Bien. paso a los... Dice el Listín Diario que el país continúa siendo un exportador neto de capitales. De enero a marzo erogó 185.1 millones de dólares para pago de capital e intereses de la deuda externa. Un consultor financiero pide evaluar las alternativas antes de emitir los bonos. Este señor que está dando esa opinión es un señor que tiene mucha experiencia y es joven. Se llama Pablo Amaury Espinal. Dice aquí que él es consultor financiero de Wall Street Planning Associates Limited. O sea que es una persona que se gana la vida asesorando a los inversionistas de Wall Street. Sí, en materia de transacciones. Entonces, él está diciendo, mire, piensen bien este asunto antes de emitir esos bonos. Pero nadie le hace caso. Como no nos hacen caso a nosotros. Menos. Déjeme, vamos a terminar aquí la lista de los titulares. Con la llegada de los directivos del BID. Sí, diciendo que el inefable presidente del BID, Enrique Iglesias, está aquí en el país. Ese es el mismo hombre que ha dicho todas las cosas habidas y por haber que había que decir y luego se ha desdicho él mismo, ¿verdad? Es decir, él decía, hay que desarrollar América Latina y luego viene aquí y dice que hay que propugnar por el crecimiento económico. Desarrollo y crecimiento no es lo mismo. Crecimiento es esto que nos están metiendo a nosotros, donde crece el bolsillo de los extranjeros y crece el hambre de los dominicanos. Eso es crecimiento económico. Desarrollo es el bienestar de los dominicanos. Nosotros no tenemos eso. Y este señor no viene a propugnar por el desarrollo de los dominicanos. Él viene porque hay la iniciativa de buscarle préstamo. Aquí dice Camilo, y Camilo es el... No, Camilo, el funcionario del gobierno del PLD. Sí. Ya, que fue el director del presupuesto. De presupuesto. Camilo sugiere tomar préstamos con el BID y el Banco Mundial. Ajá. ¿Era el director del presupuesto? Sí, algo así era. Él era el director de planificación. Y era, de hecho, el director del presupuesto. Sí. Que yo me cansaba de decirle, señor, deje de funcionar al director del presupuesto porque usted se pone a opinar siempre sobre el presupuesto cuando eso le compete al director del presupuesto. Y no de que íbamos a institucionalizar el país. Vamos a darle paso a las llamadas de nuestros amigos multimedianos. Sí, es que tenemos llamadas. Sí, buenas. Adelante. ¿Cómo está, arquitecto? ¿Con quién hablamos? Su amigo Manuel de los Trinitarios. Adelante, Manuel. ¿Cómo Oye, va? Rolando, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estamos? ¿Cómo bien? Gracias. Bueno, usted tiene que estar enterado de una encuesta que hizo Willy Paz. Sí, yo la comenté. Sí, no escuché en el momento porque tuve que dejar un momento el programa. Fíjese... ¿Pero usted escuchó lo que yo dije?
¿Usted escuchó algo de lo que yo dije sobre el tema? Ajá. ¿Eh? No exactamente, porque me perdí esa parte y usted... Es lamentable. Lo lamento. Sí. Pero yo quiero decir brevemente que más que nuestro pueblo parece que olvida su propia historia y se dice que repite los errores. La verdad que los políticos de este país, los actuales, los de hace 30 años para acá, si oyeran eso, debieran darse cuenta de que esa clase no puede continuar. Porque muchas personas de las que dijeron que era preferible un régimen como el de Trujillo, que yo no creo que nadie deba pensar en esa forma, pero eso hay que respetarlo. Es por la desesperación que un pueblo que no tiene hoy día ninguna esperanza prefiere cualquier cosa menos lo que hay. Sí, es cierto. Y eso es lamentable, que nuestro pueblo tenga que recurrir a esa cosa, porque lo que nosotros tenemos que unirnos para barrer con esta clase, por la vía que sea, si es el voto, que es lo único que tenemos, pero por la vía que sea, ya que ellos no quieren ceder. Estamos de acuerdo, es así. Sí. Y realmente la suerte de la democracia está en peligro en manos de estos partidos que obedecen a estos intereses. Y por eso esto es una cosa como dando vueltas en una habitación que no tiene ninguna salida, y uno da vueltas ahí adentro y no logra salir de la trampa en que está metido el pueblo dominicano. La única salida es que podamos ir a unas elecciones con candidatos independientes. Pero yo espero que el pueblo se concientice para que vea a quién vamos a elegir. Sí. Muchas gracias. De acuerdo, cómo no. Gracias por la llamada. Adelante, otra llamada. Buenos días, arquitecto y señor Roger. Adelante. Muy bueno, ¿Cómo está usted, arquitecto? ¿Con quién hablamos? Mire, quise, es Juan José Sánchez, Sabana Perdida. Sí, ¿qué tal, Sánchez? Llamarle porque tengo una denuncia muy grave. Dígame. Muy grave. Y siempre y cuando que sean para que se sienta ser dominicano. Y yo sé que usted no ha comentado, no ha dicho nada de eso, porque usted no había sabido esto que le voy a decir. Mire, es lamentable, arquitecto, que a esta altura, mientras nosotros tratamos de agruparnos, hacer banda y matarnos uno con otro, mire, en San Cristóbal esta semana, ¿sabe lo último que hicieron? Que le pusieron 2 gomas en el cuello al busto de Francisco de Rosario Sánchez en San Cristóbal y le pegaron candela. Eso es una muestra para mí muy rara. Y entre ellos estaban haitianos y más los dominicanos, entre el grupo ese que hizo eso. Yo la verdad es que escuché su llamada a Willy y no había tenido noticia antes de esa situación. Y realmente... Ayer. Bueno, en otro programa. Sí, pero yo la escuché esta mañana y me vine a enterar de ese hecho con la llamada suya. Y de verdad es que es alarmante, porque tiene una simbología. Eso no se hizo así a lo loco. Eso es lo que llaman el collar del padre Lebrón, y es un invento de Aristide, enemigo de los dominicanos. Y que él le puso a varios de sus enemigos en las calles de Puerto Príncipe, los mató así, incendiándole en el cuello una llanta para que tuviera esa muerte terrible. Bueno, nos están haciendo señas de que se nos terminó el tiempo. Pedimos excusa a todos aquellos que se hayan quedado en turno. Les agradecemos a todos que han participado. Esta fue otra edición de su programa Agenda Nacional. Y les habló Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.